Lo que queríamos era dejar unas cuantas orientaciones de algunos autores y profesionales que han trabajado estas metodologías participativas para que sirvan de fundamento para aquellas personas que quieran buscar una ampliación de lo que nosotros venimos trabajando en estos últimos 10 o 15 años. Una de las primeras rupturas que se produce en las ciencias sociales, allá a partir de los sucesos del año 68, es la crítica a aquellos técnicos y a aquellos profesionales que creían que lo que ellos estaban planteando era algo neutral, es decir, que podían conseguir una objetividad de sus investigaciones sin darse cuenta de que, bueno, los propios profesionales pues no somos neutrales, tenemos una serie de prejuicios, etc. Y en ese sentido, bueno, desde el socioanálisis se ha planteado sobre todo la necesidad de atender a los hechos, de atender a los analizadores, como ellos dicen, como elementos de provocación que hacen salir a la luz, que hacen emerger posiciones más de fondo que las primeras cosas que dice la gente cuando se le pregunta en una conversación rápida y, digamos, superficial o trivial, ¿no? De esa manera nosotros apostamos mucho por este análisis de la provocación de los hechos para que de ahí puedan surgir del fondo de las personas sus preocupaciones más ocultas y que no solamente nos quedemos con las cosas que se dicen de manera manifiesta, sino que aquellas cosas que están al fondo, más latentes, puedan salir adelante y se puedan tener en cuenta por los investigadores, pero también por la propia gente que está en el proceso. Habría algunos autores con los que podemos trabajar esto más a fondo, aquellas personas que quieran, que serían, lo pueden ver en la bibliografía que viene adjunta, Loraux, Lapassade, Guattari, etc. Hay más, pero en fin, estos serían como referencia y se pueden buscar en los textos que les ofrecemos de manera adjunta. Una de las líneas importantes en que están basadas esto de las metodologías participativas es la IAP, la llamada IAP, la investigación acción participativa. Muchas veces incluso se confunden cuando hablamos de metodologías participativas, siempre se dice, ¿se está haciendo una IAP? Pues no es sinónimo, pero sí es una de las líneas en que nos basamos. La IAP ha aportado el cambio de objeto-sujeto a sujeto-sujeto, es decir, saltar de investigador-investigado a que las personas son dueñas de la investigación y de la información que genera. No hay tal separación entre investigador e investigado. Es una investigación desde dentro y además para transformar esa realidad que la gente misma va investigando. Autores que podemos trabajar en esta línea, pues Falsborda o Rodríguez Brandao. Bueno, pues otra de las tendencias que a nosotros nos ha parecido muy interesante es alguno de los marxismos, sobre todo el de Antonio Gramsci, que, bueno, y otra serie de gente como Manuel Sacristán aquí en España, Adolfo Sánchez Vázquez, Wallenstein, etcétera, que ellos han planteado esa idea de praxis como proceso. No solamente aplicar unas técnicas o unos sucesos aprovechados de manera puntual, sino toda una serie en el tiempo que se van dilatando y que avanza, retrocede, se rectifica, etc. Ese concepto de praxis como acción, reflexión, acción. Es decir, cualquier reflexión metida siempre en medio de dos acciones, ¿no? Una acción de origen que provoca y una acción final que es para la que se está trabajando. Una acción, obviamente, claramente, de transformación social. Es decir, no es cualquier tipo de proceso participativo, es un proceso participativo, pero para transformar todos los problemas que tiene la humanidad o la comunidad en concreto, etcétera, ¿no? Es para transformar las cosas que no le gusta a la gente y que aspiramos a superarlas. No podremos entender estas metodologías
sin saber que estamos basándonos en el paradigma de la complejidad. Es decir, contra lo lineal, contra lo trivial, estamos en sistemas complejos. En vez de lineal, son realidades circulares. Otro de los elementos importantísimos que introduce el paradigma de la complejidad es tener en cuenta las emociones y los sentimientos, que no se pueden separar. Antiguamente, cuando se hablaba de ciencia, se dejaban fuera precisamente todo lo que tuviera que ver con las emociones y con los sentimientos. Esto es totalmente absurdo y se tiene que trabajar con esos elementos. Esto conlleva no poder separar las variables y poner el énfasis precisamente en la interrelación que existen entre esas variables, entre esos, digamos, elementos que influyen en esa realidad que queremos cambiar, ¿no? Creo que una de las cosas que más dificultad tienen en pasarse al paradigma de la complejidad es saber manejarse en la incertidumbre. Estamos muy acostumbrados que lo científico es que sepamos hacia dónde vamos, cuál es el final previsto. Eso conlleva a que se sepa ya cuál es el bien, cuál es la situación buena. Eso no es posible con metodologías participativas, porque el mismo proceso nos va cambiando esa realidad. Entonces, el saber manejarnos en esa incertidumbre creo que es la dificultad más grande, el salto que tenemos que hacer para estar cómodos en un proceso creativo, en un proceso de incertidumbre continua y de saltos hacia nuevas realidades que vamos creando y que vamos persiguiendo, ¿no? En esto, los autores a lo mejor que podríamos destacar, hay muchos, pero me gustaría destacar Von Foster, por lo que tiene de la cibernética de segundo orden, que creo que nos da muchas pautas de este paradigma, y también en un autor más divulgativo, aunque no coincide del todo con la línea de Von Foster, podríamos hablar, por ejemplo, de Capra. Para desarrollar muchos de estos planteamientos y abrirnos a la gente, en formas tradicionales se trabaja mucho con el individuo, con la persona aislada, ¿no? O cuando ya se pasa es a toda la sociedad, a la comunidad, a un colectivo de ese tamaño muy grande que estaría formado por individuos. Más bien, nosotros del análisis de redes hemos entendido que son los pequeños grupos, los sectores, sobre todo los vínculos y las relaciones de cotidianidad entre la gente del común, que vive en un barrio, que está en un trabajo, que está en estas cosas. Es ese tipo de gente y ese tipo de relaciones la que nos está interesando mucho más que un individuo aislado o que la sociedad en general. Ver cómo se relaciona en la cotidianidad toda esta gente, ¿no? Ahí el análisis de redes ha estado aportando muchas cosas, tiene formas muy concretas de trabajar todo esto y que nos están dando bastantes resultados desde hace años. En concreto, una de las orientaciones, que es la orientación de los conjuntos de acción. Entendiendo por conjunto de acción, entonces, una serie de alianzas, de estrategias comunes que varias de estas pequeñas redes de vecindad, de amistad, de trabajo, etcétera, crean entre sí, ¿no? Crean en un proceso, las crean, las descrean, pero son sobre todo basadas en las emociones, en las confianzas. Por supuesto que hay también desconfianzas, pero esas desconfianzas son con otros conjuntos de acción, ¿no? Y a partir de trabajar con estos conjuntos de acción, pues podemos ver los juegos de estrategias de vida cotidiana que tienen distintos colectivos que hay en una localidad y cómo ellos pretenden sobrevivir, transformar las cosas en un barrio, en una sociedad concreta. Aquí hay algunos teóricos de distintas disciplinas que nos han aportado mucha información. Por ejemplo, es la Escuela Antropológica de Manchester, que trabajó en comunidades africanas, de la India, etcétera, ¿no? O en América Latina también Larisa Lodnitz, que en grupos de México y de otras partes, ¿no? También en la psicología social, por ejemplo, Elin Davas,
argentina, y bueno, así otra serie de gente que han ido desarrollando toda esta lógica de que lo importante son las relaciones de cotidianidad, desconfianzas y desconfianzas que se producen para ver cómo unas estrategias y otras chocan o confluyen y pueden ser sumativas y transformadoras de los procesos en los que estamos, ¿no? Cuando estamos en un sistema lineal, cuando las técnicas de participación que se acostumbran a usar son las encuestas, las preguntas cerradas, se trabaja con dicotomías. Normalmente se trabaja dónde está lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, el sí contra el no. Contra esta forma de trabajar tenemos que introducir unos juegos de frases distintos que abran ese abanico. No solo que sea una gama de grises entre el blanco y el negro, sino que introduzca muchos colores, que salgan los ejes emergentes, cosas distintas, cosas que desmarquen totalmente. La palabra es lo de desmarcar, esa línea que termina por encerrar las discusiones. Hay que desmarcar esos cuadros cerrados de discusiones para que aparezcan esos juegos de frases abiertas que permitan unas salidas mucho más creativas y diversas, donde se rompan los discursos cristalizados. Es lo que llamamos tetralemas, llevando un poco el trabajo de los lingüistas en este sentido de los tetralemas o juegos de palabras, ¿no? En esto pues podemos nombrar a Galtung, a Ibáñez, entre otros autores, ¿no? A lo mejor es la parte que tendremos que trabajar más, porque a lo mejor no es fácil salirnos y escuchar, sobre todo el escuchar esas otras posibilidades que nos da la gente con sus frases y sus opiniones, y a veces está en nosotros los técnicos el no saberlas escuchar. De la psicología social nos gustaría destacar todo lo de la teoría de vínculos, porque nos permite saltar de lo individual y cognitivo algo mucho más de entrenamiento, nuevas pautas para romper unos conceptos demasiado preestablecidos. Para ello trabajamos con los esquemas conceptuales relacionales operativos, el ECRO de Pichon-Rivière, porque nos parece una oportunidad de aprovechar esos, no encerrarse como en unos análisis muy profundos sobre lo cognitivo, sobre solamente lo racional, e ir más a lo relacional para ir a grupos operativos. Es decir, lo que nos interesa es solucionar cosas, sí, pero para solucionar cosas viejas, digamos, cambiar de pauta, para solucionar, para cambiar situaciones de malestar, para ir hacia situaciones mejores, para vivir mejor. En esta línea también podemos tener a Maturana y Varela, a los chilenos Maturana y Varela, que lo trabajan más desde la biología, para medir, analizar y planificar situaciones sociales. Hay muchas maneras de hacerlo. La forma clásica, la que se ha venido utilizando, de tener unos indicadores preestablecidos, unos indicadores estándar, y que se va a una sociedad, a una realidad concreta y se dice cuál es la renta per cápita o cuáles son los indicadores ya establecidos para todo el mundo que se dan en esta sociedad. Contra eso, contra las cosas estándar, contra lo establecido previamente, tenemos que trabajar con técnicas de visualización con la misma población para, en talleres creativos con la gente, con estas técnicas de visualización, poder ir haciendo un desarrollo sostenible y local. Es decir, en el aquí, en el ahora, con lo que tenemos, con los recursos que tenemos y con lo que podemos, a lo que podemos, digamos, soñar, qué podemos hacer y qué es lo prioritario hacer y qué somos nosotros capaces de hacer. Cómo podemos avanzar nosotros en el aquí y en el ahora, teniendo en cuenta la realidad también natural, la naturaleza que nos rodea, en resumidas cuentas la sostenibilidad del proceso, ¿no? Técnicas así de lo llamado DRP,
diagnóstico rural participativo, que ya como se están utilizando también en otros ámbitos que no son tan rurales, pues se habla también de diagnóstico rápido participativo. Y ahí tenemos autores como Chambers, como no sé, Mario Ardón, por autores más latinoamericanos, más cercanos a la realidad nuestra. Bueno, es común que los municipios y los gobiernos en general tengan muy sectorializadas sus políticas, atendiendo pues, a salud, educación, etcétera, de manera separada y no tanto de una forma integrada, que es en realidad como lo vive la gente, ¿no? Y a veces se toman decisiones muy sectoriales y poco atendiendo al conjunto coordinado de las necesidades que tiene una población. Por eso ha habido otras formas de hacer estas cosas, por ejemplo, lo que se llaman las planificaciones estratégicas situacionales de Carlos Matus, o, por ejemplo, otros cuadros que integran necesidades y satisfactores, en el caso de Masnif, de Elizalde Hoppenheim. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es poder hacer cuadros, por ejemplo los flujogramas u otros, en donde las causas y efectos se vayan relacionando entre sí, no de forma lineal, sino de manera compleja, y además viendo quiénes pueden ser los responsables para poder resolver cada una de esas problemáticas que se nos están planteando en cada caso, ¿no? De tal manera que se pueden encontrar satisfactores y además responsables agentes sociales que sean los propios municipios, o sean técnicos, o sean gobiernos, o sean colectivos o plataformas ciudadanas, etcétera, o conjunciones de todos ellos para superar esas situaciones excesivamente sectorializadas que a veces no abarcan la complejidad de la problemática que la gente vive y que es a la que nosotros tendríamos que responder, ¿no? Y que muchos de estos autores ya han tratado de tener técnicas desde la economía, desde la sociología, desde las distintas ciencias sociales, una lista de trabajos que en la bibliografía adjunta se pueden contemplar y desarrollar, tal como estos autores nos han planteado varias veces, ¿no? Es interesante en este apartado también tener en cuenta que no se puede atender a todas las cosas a la vez, ¿no? Y entonces hay que priorizar. Y viendo las relaciones de causas con efectos, podemos encontrar algunos nudos críticos que son puntos calientes, cuellos de botella, digamos, donde la problemática se estrangula. Y justamente ahí es donde deberíamos priorizar la intervención pública. Es decir, que la intervención pública no sea sobre todo en general, sino que sea específicamente sobre aquellos puntos más críticos, más calientes, más cuellos de botella, que al poderlos dinamizar, al poderlos abrir y poderles dar solución, pues se nos multiplican los procesos sociales, ganando eficacia las políticas públicas en este sentido. Todo el proceso de metodologías participativas es un proceso de aprendizaje. Es un poco lo que habla Carlos Núñez de aprender para transformar, transformar para aprender. Esto viene desde la línea o desde las líneas de pensamiento, desde Paulo Freire, de la educación popular. Es una educación en contra de la bancaria, donde se nos dice lo que tenemos que aprender, qué es lo importante de aprender, sin tener en cuenta las realidades de las personas. Y siempre hay unas personas que enseñan y otras que aprenden. Aquí, en la educación popular, no, aprendemos de todos, es un aprendizaje colectivo, donde se multiplican los aprendizajes y donde nos apropiamos de ese aprendizaje para poder desbordar después los procesos. No hay un principio y un fin en el aprendizaje de pedagogía popular, de aprendizaje. Porque al apropiarte de un aprendizaje, el ser capaces después también de sistematizar